Cierra los ojos y escucha la lluvia. Su sonido te envuelve, suave y constante, como un abrazo que baja del cielo. Pero esta noche, la lluvia no es solo agua, es un camino secreto, un susurro antiguo que guarda historias que pocos han escuchado. En un pequeño pueblo, bajo una tormenta interminable, ocurrirá algo que cambiará la manera en que concibes el sueño. Niños, aldeanos, incluso tú, pronto sentirás cómo la lluvia te guía hacia un descanso profundo. Pero debes permanecer atento, porque en esta historia, cada gota lleva un misterio, y solo quienes escuchan hasta el final descubrirán lo que la lluvia realmente protege. Respira hondo. Deja que la lluvia te acompañe, y acompáñanos en este viaje al corazón de la calma y del sueño profundo. La noche en que la lluvia se llevó al niño, el cielo no gritó, susurró. No hubo truenos partiendo la montaña, no hubo relámpagos rasgando la oscuridad, solo una lluvia suave, constante, de esas que los abuelos llaman bendición. El pueblo dormía, y entonces una cuna comenzó a mecerse sola, despacio, adelante, atrás, adelante, atrás. Mariela fue la primera en despertarse. Se había quedado dormida sentada junto al fuego, con la mano apoyada en la manta tejida de su hijo. Las brasas ardían débiles, como ojos cansados. La lluvia golpeaba el techo de barro con un ritmo tranquilo. Toc, toc, toc. Al principio creyó que soñaba, pero entonces escuchó otro sonido, un goteo, dentro de la casa. Se levantó lentamente. La cuna seguía moviéndose y la manta estaba hundida, como si algo pesado descansara sobre ella. «¿Mateo?», susurró. Nadie respondió. La manta descendió un poco más. El fuego chisporroteó con violencia, aunque no había viento, y de pronto la lluvia se detuvo. No poco a poco, no suavemente, se detuvo como si el cielo hubiera cerrado una puerta. El silencio fue peor que cualquier tormenta. Mariela se acercó a la cuna con el corazón golpeándole el pecho. Retiró la manta. Vacía. Su hijo no estaba. La puerta seguía cerrada, la ventana intacta, el suelo de tierra sin huellas, solo el sonido del agua, goteando. Levantó la vista. No había agujero en el techo, y sin embargo, gotas de agua flotaban en el aire, suspendidas, inmóviles, brillando como cuentas de vidrio. Y dentro de esas gotas vio un reflejo. No era el suyo, era Mateo, dormido, enroscado como cuando se acurrucaba en su pecho. Mariela gritó. Las gotas cayeron, el fuego se apagó y la lluvia regresó, más fuerte, como si hubiera tragado su grito y ahora lo devolviera convertido en agua. El pueblo entero despertó. Perros ladrando, puertas abriéndose, faroles encendiéndose en medio de la lluvia. Porque no fue solo la casa de Mariela. En cada hogar alguien escuchó algo. Una cuna que crujía, un nombre susurrado desde el techo, un eco suave, como agua deslizándose por piedra. Los vecinos corrieron hacia la plaza central, empapados, confundidos, y entonces lo vieron. El pozo del pueblo. El agua había subido, pero no se desbordaba, se elevaba, como una columna transparente, alta, firme, temblando bajo la lluvia. Dentro de ella, sombras pequeñas, formas diminutas, niños, dormidos. Mariela cayó de rodillas en el barro. ¡Mateo! La columna vibró. El anciano Tomás avanzó apoyado en su bastón. Su rostro no mostraba solo miedo, mostraba memoria. «Ha regresado», murmuró.
Un relámpago no cruzó el cielo, cruzó la columna, y durante un segundo eterno todos vieron con claridad. Los niños no estaban luchando, no estaban ahogándose, dormían, serenos, como si algo los meciera desde dentro del agua. La columna colapsó, el agua volvió al pozo con un estruendo sordo, la lluvia se suavizó. Silencio. Los aldeanos se acercaron temblando al borde de piedra. El pozo estaba normal, oscuro, quieto, vacío. Mariela se inclinó, llorando, y desde lo profundo, muy profundo, ascendió una canción, una nana antigua, suave, hermosa, demasiado hermosa. Los párpados comenzaron a pesar. El cansancio cayó sobre ellos como una manta invisible. Uno por uno, cayeron al suelo mojado, dormidos, bajo la lluvia, mientras la canción seguía subiendo desde el pozo. Y bajo el pueblo, algo antiguo se movió en el agua, esperando. Cuando el sol apareció, el pueblo seguía dormido. La lluvia había cesado durante la madrugada, dejando un olor limpio sobre la tierra. El cielo amaneció claro, casi inocente, como si nada hubiera ocurrido. Los aldeanos despertaron poco a poco, tendidos en la plaza, sobre el barro húmedo. Confusión, dolor en el cuerpo, un silencio espeso. Mariela fue la primera en recordar. Se levantó de golpe. ¡Mateo! Corrió hacia su casa. La cuna seguía allí, vacía, seca. No había señales de agua en el suelo, ni una sola gota. Solo la manta cuidadosamente doblada, como si alguien la hubiera acomodado con cariño. Un grito atravesó el pueblo. No fue el suyo, fue otro, luego otro y otro más. Esa mañana, 7 casas tenían cunas vacías, 7 niños desaparecidos, ninguna puerta forzada, ninguna ventana abierta, ningún rastro, solo el recuerdo de la lluvia y la canción. El anciano Tomás pidió que todos se reunieran bajo el gran olivo en el centro del pueblo. Su rostro estaba más pálido que el día anterior, caminaba más lento. Los vecinos se acercaron en silencio, abrazando a sus hijos mayores, apretándolos contra el pecho, como si temieran que el aire mismo pudiera llevárselos. Tomás apoyó ambas manos sobre su bastón. «Esto no es nuevo», dijo con voz grave. «Ya ocurrió». Un murmullo recorrió al grupo. «Hace muchos años, antes de que la mayoría de ustedes naciera, cuando yo era joven». Mariela levantó la mirada, desesperada. «¿Qué ocurrió?» Tomás cerró los ojos un instante. La lluvia vino durante 7 noches, no fuerte, no violenta, suave, como una caricia, y cada noche un niño desaparecía. El aire pareció enfriarse. «¿Y qué hicieron?», preguntó alguien. El anciano dudó. Ese silencio fue más inquietante que cualquier respuesta. Intentamos luchar. Esa noche, en el pasado, los hombres del pueblo montaron guardia, encendieron hogueras, sellaron puertas con madera, se turnaron para vigilar las cunas. Pero la lluvia seguía cayendo, y cuando la lluvia cae así, dijo Tomás lentamente, nadie puede permanecer despierto. Uno por uno, incluso los más fuertes, fueron vencidos por el sueño. Al amanecer, otro niño había desaparecido. «¿Dónde están?», susurró Mariela con la voz rota. Tomás miró hacia el pozo. Debajo. Un escalofrío recorrió a todos. Hay algo antiguo bajo esta tierra, algo que despierta con la lluvia suave, algo que canta. Una madre comenzó a llorar con violencia. «Entonces debemos secar el pozo, cerrar la lluvia, hacer algo». Pero en ese momento, una nube cruzó lentamente el cielo despejado. Una sola nube, pequeña, gris.
Una gota cayó sobre la mano de Mariela, luego otra. El murmullo del pueblo se convirtió en pánico. «¡No!», susurró Tomás. La lluvia comenzó otra vez, no fuerte, no amenazante, pequeña, constante, suave como respiración. Los hombres intentaron correr hacia sus casas. Las madres abrazaron a sus hijos restantes. Pero el sonido comenzó, leve, lejano, la misma nana desde el pozo. Mariela sintió que el aire se volvía pesado, como si el mundo entero estuviera exhalando lentamente. «No se duerman», dijo Tomás, pero su voz ya sonaba distante. Los párpados pesaban, los pensamientos se volvían lentos. La lluvia tocaba la piel como manos frías y delicadas. Y entonces ocurrió algo distinto. El agua del pozo no se elevó. Esta vez descendió, girando hacia abajo, como si algo estuviera respirando desde lo profundo. Y en medio del suave girar del agua, una pequeña mano emergió. No luchando, no desesperada. Sostenía algo, una piedra lisa, marcada con un símbolo antiguo. La mano volvió a desaparecer bajo el agua. La lluvia continuó cayendo, y todos, excepto Mariela, cayeron nuevamente en un sueño profundo. Ella quedó de pie, temblando, despierta, mirando el pozo, mientras la canción cambiaba de tono, y por primera vez sonaba triste. Mariela no sabía por qué seguía despierta. La lluvia caía sobre su cabello, deslizándose por su rostro como lágrimas prestadas por el cielo. A su alrededor, el pueblo yacía dormido otra vez, esparcido por la plaza como si una mano invisible los hubiera acomodado con cuidado. El único sonido era la nana, suave, profunda, antigua como la primera noche del mundo, y el giro lento del agua en el pozo. Mariela avanzó. Cada paso era pesado, como si el aire intentara abrazarla y empujarla hacia el suelo. Sus párpados ardían, pero algo dentro de ella resistía. No era fuerza, no era valentía, era amor. Se inclinó sobre el borde de piedra. El agua giraba hacia abajo, formando un remolino oscuro. Y allí, entre sombras líquidas, algo brilló. La piedra, la misma que la pequeña mano había mostrado antes de desaparecer. Sin pensarlo, Mariela extendió el brazo. El agua estaba fría, demasiado fría, pero no mojaba su piel. Era como hundir la mano en niebla espesa. Sus dedos tocaron la piedra. En el instante en que la sostuvo, la nana se detuvo. El silencio fue tan repentino que le dolieron los oídos. El agua dejó de girar. Y el mundo cambió. La lluvia comenzó a caer hacia arriba. Las gotas se elevaron desde el suelo, subiendo al cielo en un movimiento imposible. Las casas del pueblo parecieron inclinarse ligeramente, como si estuvieran observando. Mariela miró la piedra en su mano. Era lisa, gris, pequeña. Pero en el centro tenía un símbolo tallado, un círculo abierto. Y dentro del círculo, una línea ondulada, como agua. De pronto, el suelo bajo sus pies vibró. No como un temblor violento, sino como un latido. Lento, profundo. Desde el pozo surgió un suspiro. No humano, no animal, antiguo. Y entonces la vio. No con los ojos, sino dentro de su mente. Una figura inmensa bajo la tierra. No tenía forma definida. Era agua, era sombra. Era algo que respiraba lentamente bajo el pueblo desde antes de que existiera el pueblo. Y comprendió. La piedra no era un objeto cualquiera. Era una llave, un sello, un pacto. La lluvia volvió a caer normalmente.
La nana regresó, pero más suave, casi agradecida. Mariela cayó de rodillas, jadeando. Detrás de ella comenzaron a escucharse movimientos. El pueblo despertaba nuevamente, pero esta vez no con confusión, con miedo. Tomás se acercó tambaleándose, más pálido que nunca. Vio la piedra en las manos de Mariela y su rostro perdió el poco color que le quedaba. ¿Dónde la encontraste?, preguntó con voz rota. El pozo me la dio. Un murmullo recorrió a los aldeanos. Tomás dio un paso atrás. Esa piedra fue arrojada al fondo hace 40 años. El aire pareció congelarse. Fue lo que detuvo la lluvia. Mariela sintió que el corazón se le detenía un instante. ¿Qué hicieron? El anciano bajó la mirada. Cuando los niños desaparecieron la primera vez, uno regresó. Un suspiro colectivo recorrió al grupo, pero no era el mismo. Mariela sintió que el suelo se inclinaba bajo ella. Caminaba, respiraba, sonreía, pero sus ojos eran profundos, oscuros, como el interior del pozo. La lluvia comenzó a intensificarse lentamente, no violenta, pero constante. Ese niño habló, continuó Tomás. Dijo que abajo no había dolor, que alguien los mecía, que dormían en paz, pero que el sueño necesitaba más. Una madre abrazó a su hija con fuerza. ¿Más qué?, susurró Mariela. Tomás levantó la vista. Más niños. Un trueno distante resonó en las montañas, y desde el pozo, el agua comenzó a elevarse otra vez, no como una columna, sino como brazos líquidos, extendidos, buscando. La piedra en manos de Mariela comenzó a calentarse. El símbolo brilló débilmente y la nana cambió. Ya no era dulce, ahora tenía urgencia, como si algo debajo supiera que su sello había sido tocado. Y entonces, frente a todos, desde el centro del agua, emergió un rostro, el rostro de Mateo, con los ojos cerrados, sonriendo. El rostro de Mateo no parecía el de un niño perdido, parecía el de un niño profundamente dormido, sereno. La lluvia resbalaba por sus mejillas sin perturbar su sonrisa. El agua lo sostenía desde abajo, formando una figura casi humana, como si brazos invisibles lo abrazaran con ternura. Mariela dio un paso adelante. «Mateo», susurró. El agua subió un poco más, elevándolo por encima del borde del pozo. No parecía mojado, no parecía asustado, parecía en paz. El pueblo entero contuvo la respiración. Tomás cayó de rodillas. «No lo mires demasiado», murmuró con voz quebrada. «No escuches lo que diga». Pero Mateo abrió los ojos. No eran oscuros, no eran vacíos, eran claros, brillantes, más brillantes de lo que Mariela recordaba. «Mamá», dijo con una voz suave, como si hablara desde muy lejos. «No llores». Mariela sintió que el mundo desaparecía a su alrededor. «Ven conmigo», dijo él, extendiendo una mano pequeña hacia ella. «Aquí nadie tiene frío, nadie tiene miedo. Aquí todos duermen». La nana volvió a sonar, pero ahora parecía provenir directamente de la boca del niño. No era una canción cualquiera. Era la canción que Mariela le cantaba cada noche. La misma melodía, las mismas palabras, pero ella no estaba cantando. Un escalofrío recorrió su espalda. «No te acerques», susurró Tomás, arrastrándose hacia ella. «No es él, solo toma lo que recuerda de nosotros». El agua comenzó a extenderse por el suelo de la plaza, no como una inundación, sino como una sábana suave que cubría lentamente la tierra. Los aldeanos retrocedieron, algunos comenzaron a llorar,
Otros cerraron los ojos con fuerza, intentando no escuchar. «Mamá», repitió Mateo, «estoy bien, ven». Mariela sintió la piedra calentarse en su mano. El símbolo brilló más intensamente, y en ese brillo vio algo más. No el rostro de su hijo, sino lo que estaba detrás de él. Una forma enorme, como una sombra líquida envolviendo su cuerpo. No con violencia, con cuidado, como quien protege algo frágil. «¿Qué eres?», susurró Mariela, mirando más allá del rostro familiar. La lluvia cayó con mayor intensidad por un instante. El niño ladeó la cabeza. «Somos descanso», respondió. La palabra resonó en la plaza. Descanso. El agua llegó a los pies de Mariela, y cuando tocó su piel, no estaba fría. Estaba tibia, como una manta recién puesta sobre el cuerpo cansado. Sintió el peso de noches sin dormir, el dolor del miedo, la angustia del vacío. Y por un segundo, solo un segundo, quiso entrar, quiso dejarse llevar, quiso descansar. El agua subió hasta sus tobillos. Los ojos de Mateo se iluminaron más. «Solo duerme», susurró. Entonces la piedra ardió. Un calor agudo atravesó la palma de Mariela. El símbolo brilló con una luz blanca que no parecía de este mundo, y el agua retrocedió violentamente. Mateo abrió los ojos con sorpresa, no dolor, sorpresa. El rostro comenzó a deshacerse en gotas. La figura líquida detrás de él se agitó por primera vez con algo distinto. No calma, ira. La nana se transformó en un sonido más grave, más profundo. El suelo volvió a latir. Una grieta apareció en la piedra del pozo, pequeña, pero real. Tomás gritó: «¡El sello está roto!». El agua dejó de elevarse. Comenzó a descender con fuerza, arrastrando el rostro de Mateo hacia abajo. «¡Mamá!», gritó el niño por primera vez con miedo. Mariela se lanzó hacia el pozo, pero el agua cayó como un telón, desapareciendo en la oscuridad. Silencio. La lluvia se volvió fina, delicada, casi amable otra vez. La plaza quedó cubierta de humedad y temor. Mariela quedó inclinada sobre el borde, respirando con dificultad. La piedra en su mano estaba ahora agrietada, y el símbolo, incompleto. Tomás se acercó lentamente, miró la grieta en el pozo. Luego miró el cielo. Las nubes no se movían, no se dispersaban. «Esta vez no se conformará con 7», susurró. Desde el fondo del pozo llegó un nuevo sonido. No era la nana, no era un susurro, era algo más profundo, como si el agua estuviera riendo suavemente, y en la superficie oscura comenzaron a formarse nuevos rostros. Los rostros no emergieron de inmediato. Primero fue el reflejo. 1, luego 2, luego muchos. La superficie del pozo, que segundos antes parecía negra y tranquila, comenzó a ondular como si respirara. Cada pequeña ola formaba una silueta. Cada brillo de luz dibujaba una frente, unos labios, unos ojos cerrados. Niños. No solo los 7, muchos más. Demasiados. Mariela retrocedió lentamente. «No», susurró. Los aldeanos se apretaron unos contra otros bajo la lluvia fina. Nadie gritaba ahora. El miedo había pasado a algo más pesado. Aceptación. Los rostros comenzaron a abrir los ojos al mismo tiempo. No miraban con desesperación, miraban con sueño, como si los hubieran despertado antes de tiempo. Y entonces hablaron. No uno por uno, todos juntos. «Tenemos frío». La voz no era fuerte, era débil, frágil. El corazón de las madres se quebró. Una mujer corrió hacia el pozo,
Mi hija, te escucho. Tomás intentó detenerla, pero el agua se movió antes. Una pequeña ola salió del pozo y tocó los pies de la mujer. Ella se detuvo. Su respiración se hizo más lenta. Sus hombros se relajaron. No pasa nada, murmuró sonriendo de pronto. Solo están cansados. La lluvia se volvió más constante, rítmica, hipnótica. Mariela sintió el mismo peso de antes sobre los párpados, pero apretó la piedra agrietada con fuerza. El símbolo brilló débilmente, no con poder, con advertencia. Los rostros comenzaron a elevarse ligeramente sobre el agua, como si la superficie los sostuviera desde abajo. No estaban completamente formados, se deshacían en los bordes, mezclándose con el líquido. «Tenemos frío», repitieron. Un hombre dio un paso adelante. «¿Qué quieren?». La respuesta tardó. El agua giró lentamente. La lluvia cayó un poco más fuerte. «Queremos volver», dijeron. El suelo volvió a latir. Mariela miró a Tomás. «¿Qué significa eso?». El anciano cerró los ojos. La primera vez pidieron lo mismo. El aire se tensó. Prometieron devolver a los niños si el pueblo ofrecía algo a cambio. Mariela sintió un escalofrío. ¿Qué ofrecieron? Tomás tardó demasiado en responder. Desde el pozo, uno de los rostros comenzó a elevarse más que los demás. Era Mateo. Sus ojos no estaban cerrados ahora, miraban fijamente a su madre. «Un sueño», respondió finalmente Tomás. El pueblo quedó en silencio. «Un sueño profundo», continuó. Cada familia debía entregar una noche completa, dormir sin despertar, sin resistirse, sin miedo, confiar. «¿Y funcionó?», preguntó alguien con voz quebrada. Tomás negó lentamente. «Nos quedamos dormidos». El agua comenzó a extenderse otra vez por el suelo, como una marea suave. Y cuando despertamos, faltaban más. Un murmullo de horror recorrió la plaza. Los rostros comenzaron a sonreír, no con maldad, con ternura. «No es castigo», susurraron. «Es descanso». La mujer que había sido tocada por el agua dio un paso más hacia el pozo. «Yo quiero dormir», dijo con voz tranquila. Su esposo la sostuvo del brazo. «¡Despierta!». Pero sus ojos ya estaban cerrándose. La lluvia comenzó a caer con mayor ritmo. El símbolo en la piedra brilló con dificultad. Mariela comprendió algo en ese instante. No buscaban cuerpos, buscaban rendición. El agua tocó sus pies otra vez. Tibia, acogedora. La nana regresó, más dulce que nunca. «Solo una noche», susurraron las voces desde el pozo. «Una noche sin miedo». La mujer se soltó del brazo de su esposo y caminó directamente hacia el borde, y antes de que nadie pudiera detenerla, se dejó caer dentro. No hubo salpicadura, no hubo grito. El agua la recibió como si siempre hubiera sido parte de ella. Los rostros sonrieron al unísono, y el pozo comenzó a llenarse, más alto que antes, más rápido que antes, y esta vez la lluvia no parecía dispuesta a detenerse. El esposo gritó su nombre, pero el pozo no respondió. El agua se cerró suavemente sobre el lugar donde ella había desaparecido, como si jamás hubiera estado allí. No hubo burbujas, no hubo lucha, solo la lluvia, constante, paciente, eterna. El nivel del agua subía ahora con lentitud visible, desbordando el borde de piedra y extendiéndose por la plaza como un lago que reclamara su antiguo territorio. Los rostros ya no estaban solo en la superficie. Ahora se distinguían figuras completas bajo el agua. Niños y la mujer.
Dormían. Sus cuerpos flotaban suspendidos, mecidos por una corriente invisible que no parecía violenta, sino maternal. «No sufre», susurró alguien. El esposo cayó de rodillas. «Está descansando», murmuró con los ojos vacíos. Tomás golpeó el suelo con su bastón. «No la miren demasiado, no escuchen». Pero era tarde. La lluvia tenía un ritmo distinto esa noche. No era un golpeteo. Era un latido, un pulso que coincidía con el corazón de cada persona presente. Mariela apretó la piedra contra su pecho. Sentía el calor debilitándose. «Nos está cansando», dijo con voz temblorosa. Y era verdad. El cuerpo se volvía pesado. Los pensamientos se volvían lentos. El miedo se suavizaba. El agua avanzó hasta cubrir los tobillos de todos. Nadie corrió, nadie gritó. Era como si el pueblo entero estuviera recordando algo antiguo, algo que habían olvidado por generaciones. Tomás respiró hondo. «La primera vez luchamos», dijo con voz rota. «Resistimos, cerramos puertas, encendimos fuego, pero la lluvia no busca guerra». La nana comenzó a elevarse otra vez. Ya no triste, ya no urgente. Ahora era profunda, hipnótica. «¿Y si esta vez confiamos?», susurró una anciana. El murmullo creció, no de pánico, de duda. Mariela miró los rostros bajo el agua. Mateo parecía tranquilo, la mujer también. No había angustia en sus expresiones, solo sueño. El esposo dio un paso hacia el pozo. «Si duerme, yo también». Mariela quiso gritarle que no, pero su voz no salió, porque en el fondo de su pecho había una pregunta más peligrosa que el miedo. ¿Y si era verdad? ¿Y si debajo no había muerte, sino descanso? El agua llegó a las rodillas. El cielo estaba completamente cubierto ahora, sin estrellas, sin luna, solo lluvia. Tomás dejó caer el bastón. «Quizás hemos temido lo que no entendemos», murmuró. Los aldeanos comenzaron a tomarse de las manos. Uno por uno, formaron un círculo alrededor del pozo. La lluvia cayó más suave, más cálida. La nana los envolvió como una manta invisible. «Solo una noche», susurraron las voces desde el agua. «Una noche completa, sin resistencia». Mariela cerró los ojos por un instante. Vio el rostro de Mateo, sonriendo, no pidiendo ayuda, esperando. El símbolo en la piedra brilló débilmente por última vez, y luego se apagó. El agua dejó de subir, quedó quieta, como si aguardara una decisión. Tomás habló por última vez antes de rendirse al peso del sueño. «Si vamos a dormir, que sea juntos». Uno por uno, los aldeanos se recostaron en el agua poco profunda de la plaza. No se hundían. El agua los sostenía, como si fuera una cama extendida bajo el cielo. El esposo se acostó primero, luego la anciana, luego los demás. Mariela fue la última en permanecer de pie. Miró el pozo, miró el agua, miró el cielo. La lluvia tocó su rostro con una delicadeza infinita. «Si me llevas», susurró, «devuélvemelo». Y se recostó. El agua la recibió sin resistencia. La plaza quedó cubierta de cuerpos dormidos, flotando apenas sobre la superficie brillante. La nana se hizo más profunda, más grave, más satisfecha, y entonces el suelo bajo el pueblo se abrió en silencio, no con grietas visibles, sino como una boca invisible que respirara hacia arriba.
El agua comenzó a descender lentamente, llevándose con ella a cada uno de los aldeanos dormidos, sin lucha, sin ruido, deslizándolos hacia la oscuridad debajo, mientras la lluvia seguía cayendo suavemente. Y bajo el pueblo, algo antiguo sonrió. Mariela no sintió el descenso, no hubo caída, no hubo vértigo. Fue como cruzar una cortina de agua tibia y luego silencio. Cuando abrió los ojos, la lluvia ya no sonaba, no porque hubiera cesado, sino porque allí abajo la lluvia no caía. El cielo seguía existiendo, pero era distinto. No tenía sol ni luna. Era una bóveda gris perla suspendida sobre un paisaje que parecía tejido con agua tranquila. El pueblo entero estaba allí, flotando, dormido. Los cuerpos reposaban sobre una superficie líquida que no se hundía. Parecía un lago infinito, pero firme como una cama extendida hasta el horizonte. Mariela se incorporó lentamente. No sentía frío, no sentía miedo, solo una paz peligrosa, espesa, envolvente. A lo lejos vio figuras pequeñas, niños. Jugaban sobre el agua como si fuera tierra sólida. Reían. La risa no era estridente, era suave, como el eco de campanas bajo el agua. Y allí estaba Mateo, corriendo hacia ella. «Mamá», dijo, abrazándola. Su cuerpo se sentía real, cálido, con peso. Mariela lo sostuvo con fuerza. «¿Estás bien?» Él asintió. «Aquí todos descansan». Miró alrededor. Las casas del pueblo también estaban allí, no exactamente iguales, pero reconocibles, como si hubieran sido recordadas por alguien que las había visto desde lejos. Las puertas abiertas, las ventanas sin sombras. La mujer que se había lanzado al pozo caminaba cerca del lago sonriendo con serenidad. «¿Ves?», dijo ella, «no hay dolor aquí». Tomás se acercó despacio, ya despierto. Observó el horizonte. No había montañas, no había límites, solo agua extendida hasta donde la vista se perdía. «Esto no es muerte», murmuró. «No», respondió una voz profunda que surgió sin dirección clara. «Es pausa». El agua frente a ellos comenzó a elevarse lentamente. No como antes, no como amenaza, sino como forma. Una silueta gigantesca emergió del lago. No tenía rostro fijo, no tenía ojos visibles. Era agua condensada en figura, antigua, respirando despacio. «Ustedes pidieron descanso», dijo la voz, «y descanso se les dio». Mariela abrazó a Mateo con más fuerza. «¿Y podremos irnos?». Hubo un silencio largo. La figura se inclinó ligeramente. «Cuando el sueño termine». El pueblo comenzó a dispersarse. Algunos caminaban felices, otros se recostaban nuevamente sobre la superficie líquida. El cansancio regresaba, no como peso, como invitación. Mariela notó algo extraño. No había viento, no había sonido de pájaros, no había pasos reales. Todo parecía contenido, suspendido. «¿Cuánto tiempo hemos estado aquí?», preguntó Tomás. La figura no respondió de inmediato. El agua alrededor empezó a oscurecerse ligeramente en las orillas, muy lejos, casi imperceptible. «El tiempo no cae aquí como lluvia», dijo finalmente la voz. Mateo miró a su madre. «Mamá, ya no duele nada». Ella acarició su cabello, pero en el fondo de su pecho algo no descansaba. Miró a los demás. Algunos ya estaban cerrando los ojos otra vez, volviendo a acostarse, como si el sueño aquí tuviera capas más profundas, más densas. «¿Y si no despertamos?»,
susurró Mariela. La figura líquida comenzó a deshacerse lentamente, volviendo al lago. Eso depende de ustedes. El cielo gris perla tembló ligeramente, no con tormenta, con eco. Un sonido lejano, como lluvia, pero arriba, muy arriba. Mariela levantó la vista y por primera vez desde que descendieron, escuchó el mundo de arriba llamando. Un trueno distante, muy débil, pero real. Mateo la miró confundido. ¿Qué es eso? Mariela sintió que el lago bajo sus pies se volvía más profundo, más oscuro, y comprendió algo terrible. No todos estaban destinados a despertar. Algunos ya estaban hundiéndose, no físicamente, sino en un sueño más hondo. Sus cuerpos seguían visibles, pero sus rostros comenzaban a borrarse, como tinta diluyéndose en agua. Mariela miró a Tomás. Él lo vio también y susurró: «Nos estamos olvidando». El cielo gris volvió a temblar. El sonido de la lluvia arriba se hizo un poco más fuerte y el lago, por primera vez, comenzó a tirar suavemente hacia abajo. El agua bajo sus pies temblaba con un ritmo distinto. No era violento, no era salvaje, era lento, persistente, inevitable. Mariela miró a su alrededor. Los aldeanos seguían acostados sobre la superficie líquida, algunos apenas moviéndose, otros respirando con lentitud hipnótica. Sus cuerpos parecían flotar, pero los rostros comenzaban a desdibujarse, como dibujos borrados por un pincel invisible. Mateo permanecía junto a ella, pequeño, cálido, pero incluso él parecía desvanecerse gradualmente en el entorno. Su sonrisa se mantenía, pero los bordes de sus ojos se tornaban difusos. «Mamá», susurró, «¿no vamos a volver?» Mariela lo sostuvo con fuerza, como si con eso pudiera retenerlo. «No lo sé, hijo, pero no podemos rendirnos». Desde lo profundo del lago, la voz antigua volvió a hablar. Su sonido era como el eco de la lluvia que nunca caía. «Algunos deben descansar más hondo, otros despertarán. Ustedes decidieron el pacto». El corazón de Mariela se aceleró. «Pero nosotros no pedimos esto», gritó, aunque su voz apenas atravesó el agua. «¡Queremos regresar!». No hubo respuesta inmediata, solo la corriente que comenzó a moverse suavemente hacia el centro del lago, formando remolinos delicados que empezaron a separar a los aldeanos unos de otros. Cada giro arrastraba a alguien ligeramente, como si el agua juzgara quién podía permanecer cerca de la superficie y quién debía sumergirse más. «¡No!», gritó un hombre, intentando correr sobre el agua. «¡Despierten!». Pero su cuerpo parecía pesado, resistente al movimiento. Cada intento de avanzar lo hacía hundirse un poco más en el líquido tibio que lo sostenía, pero no lo liberaba. Mariela sintió un frío extraño en su pecho. No era físico, era mental, un tirón suave que le decía que el tiempo que conocía allí ya estaba terminando. Se aferró a Mateo, buscando cualquier certeza. «Mamá», dijo el niño otra vez, «el agua me llama». Ella se inclinó hacia él. «No lo harás, no mientras yo esté contigo». Una corriente más fuerte surgió de repente del centro del lago, llevando consigo varios cuerpos a la profundidad. Sus gritos no eran audibles, solo la sensación de que algo se alejaba. Los rostros desaparecían primero, como si alguien borrara los recuerdos de quiénes eran. «¡Mateo!», gritó Mariela, intentando sostenerlo, pero la corriente se llevó al niño un instante.
Sus pies apenas tocaban el suelo líquido antes de que la marea lo alara hacia abajo. Desesperada, cerró los ojos y apretó la piedra agrietada contra su pecho. Sentía el calor volver, como un corazón latiendo dentro de ella. Recordó la advertencia de Tomás: la piedra es llave y sello, no arma. Entonces comprendió. No podía forzar el regreso de nadie, solo podía elegir a quién seguir y cuándo entregarse al sueño. «¡No me dejes solo!», gritó Mateo desde la corriente. Su rostro se difuminaba lentamente, los bordes de su cuerpo mezclándose con el agua. «¡Mamá!». Mariela respiró hondo. «Yo contigo», respondió, tomando una decisión que pesaba siglos sobre sus hombros. Extendió los brazos y la superficie la recibió con suavidad. El agua bajo ella vibró como si reconociera la elección. Los demás aldeanos, los que todavía quedaban cerca, fueron arrastrados suavemente hacia los bordes más profundos, desapareciendo en la corriente del olvido. Mariela y Mateo quedaron juntos en el centro del lago. La corriente no los separaba. La nana antigua regresó, envolviéndolos. No era urgente ni triste, era profunda, hipnótica. La bóveda gris perla sobre ellos comenzó a oscilar suavemente. Algo les esperaba más abajo. «Mamá, ¿ahora qué hacemos?», preguntó Mateo, su voz un hilo de vapor en el silencio. Mariela lo abrazó con fuerza. «Ahora seguimos juntos y descubrimos qué hay más profundo». El agua comenzó a oscilar, más brillante, como si un nuevo camino estuviera a punto de abrirse. Y desde las profundidades, un murmullo emergió. «Quien elige descender, verá lo que la lluvia esconde». Mariela sostuvo a Mateo con fuerza, mientras la superficie del lago bajo sus pies comenzaba a vibrar suavemente. No había corrientes violentas esta vez, solo un movimiento pausado, como si el agua los estuviera guiando hacia un destino desconocido. A lo lejos, donde el gris perla del cielo se encontraba con el lago, surgió un túnel. No era sólido ni líquido, sino algo intermedio, una columna de agua suspendida que descendía en espiral hacia las profundidades. Cada giro reflejaba un brillo débil, como si 1000 pequeñas luces flotaran en su interior. ¿Eso es un camino?, preguntó Mateo, con los ojos abiertos de par en par. Mariela asintió lentamente. «Sí, parece que debemos seguirlo». Sin más, se adentraron en la columna de agua. Al instante, la sensación cambió. Ya no era tibia, era fresca, viva, y cada movimiento hacía que su piel sintiera una especie de cosquilleo profundo, como si el agua estuviera despertando algo en ellos. Los rostros de los otros aldeanos habían desaparecido casi por completo. Solo algunos cuerpos flotaban como sombras difusas en la periferia del lago. La nana antigua se había silenciado. Solo quedaba un murmullo profundo, resonando desde lo más bajo del agua. «Mamá, ¿a dónde vamos?», preguntó Mateo, su voz diminuta ante la vastedad de la columna. Mariela apretó la piedra agrietada contra su pecho. Aunque su símbolo ya no brillaba con fuerza, sentía que su calor aún la guiaba. «No lo sé, pero creo que vamos a descubrir la verdad sobre la lluvia». A medida que descendían, la columna se estrechaba y la luz se intensificaba. Cada giro les mostraba visiones extrañas, aldeas antiguas sumergidas, árboles que crecían bajo agua calma y niños que dormían en camas líquidas, como ellos, pero de eras pasadas. Algunos abrían los ojos y los miraban, otros simplemente flotaban, inmóviles, respirando suavemente.
¿Es la misma lluvia de antes?, susurró Mateo, señalando a los niños dormidos. Mariela asintió. Sí, pero esto es más profundo. Esto es lo que hay debajo de lo que vimos. Un zumbido comenzó a rodearlos. No era fuerte, no molestaba, era hipnótico, rítmico, como un latido que provenía de lo más hondo de la columna. Cada pulso parecía decirles: sigan, pero con cuidado. De pronto, algo cambió. El túnel de agua se amplió, y ante ellos apareció un espacio que parecía un océano interior. La superficie era calmada, pero en el fondo, sombras enormes se movían con lentitud, como guardianes antiguos. Sus formas eran líquidas, indefinidas, pero transmitían poder. «Mamá, ¿qué son esas sombras?», dijo Mateo con un hilo de voz. Mariela respiró hondo. «No lo sé, pero creo que protegen esto, protegen la lluvia». Un murmullo profundo surgió desde el fondo. No palabras, no voces, solo un sonido envolvente que hizo vibrar su pecho y calmar su mente al mismo tiempo. La piedra agrietada contra su pecho comenzó a pulsar con calor débil, guiándolos hacia el centro del océano interior. Allí, flotando en la profundidad, vieron algo que los dejó sin aliento. Un círculo de agua suspendida, más brillante que cualquier luz que hubieran visto, y dentro de él miles de pequeñas manos, flotando, meciéndose suavemente, como si tejieran un sueño eterno. «Es», susurró Mariela con la voz rota, «es todo lo que la lluvia ha recogido, todos los niños, todas las noches, todos los sueños». Mateo extendió la mano hacia el círculo. «¿Podemos volverlos?». Mariela lo miró, con lágrimas en los ojos. «No lo sé, pero debemos intentarlo». En ese momento, la columna de agua comenzó a temblar. El latido profundo creció, mezclándose con la nana antigua que regresaba en susurros. El círculo de manos comenzó a girar lentamente, como si los invitara a sumergirse más profundo, a tocar lo prohibido. Mariela abrazó a Mateo con fuerza. «Cuidado, esto no es juego». El océano interior los rodeaba por completo, y desde las profundidades algo antiguo comenzó a moverse hacia ellos, lento, inevitable, como si la lluvia misma estuviera despertando de su sueño. Un murmullo emergió entre las manos que giraban. «Solo quienes acepten el descanso verdadero comprenderán». El agua se abrió frente a ellos, como un camino que debía ser recorrido. Mariela miró a Mateo y asintió. «Vamos». Y juntos se adentraron en lo desconocido. Mariela y Mateo avanzaban lentamente por el agua suspendida. La columna los había llevado hasta un espacio abierto, un océano interior donde la luz brillaba de manera irreal, como si cada gota contuviera un sol en miniatura. Cada respiración de Mariela resonaba dentro de ella, acompañada por el murmullo hipnótico que provenía de lo más profundo. A su alrededor, miles de manos flotaban suavemente, meciéndose como si tejieran una manta de sueños. No eran humanas ni completamente inanimadas. Tenían vida, memoria y una intención que Mariela no podía comprender del todo. Cada vez que tocaban a un niño dormido, la respiración de éste se calmaba aún más. Su sueño se hacía más profundo, más pacífico. «Mamá», susurró Mateo, «¿qué son estas manos?». «No lo sé», respondió Mariela, «pero parecen cuidar de todos». Justo cuando pensaban que estaban seguros, algo se movió en las profundidades. Una sombra enorme emergió lentamente, desplazando el agua con suavidad, pero con autoridad. Sus contornos eran imprecisos, ondulantes, pero Mariela sintió inmediatamente que no era hostil. «Mamá», exclamó Mateo, un poco temeroso,
¿Qué es eso? Mariela tomó su mano y lo apretó con fuerza. Guardianes. Creo que son los guardianes de la lluvia. La sombra avanzó hacia ellos y en su forma líquida comenzaron a distinguirse ojos gigantes, como faroles antiguos que iluminaban sin luz real. Se inclinó hacia ellos lentamente y Mariela sintió su aliento en la piel, frío y cálido al mismo tiempo, un recordatorio de la eternidad del lugar. ¿Por qué nos guían?, preguntó Mateo mirando a los ojos de la criatura. Mariela no respondió de inmediato. No sabía cómo explicarle lo que sentía, que el agua, los guardianes y la nana antigua eran un mismo ser, una entidad que recogía el cansancio del mundo y lo transformaba en sueño. Los guardianes rodearon a Mariela y a Mateo, formando un círculo que flotaba sobre las manos suspendidas. El agua alrededor comenzó a vibrar, pero no violentamente. Cada vibración parecía contar historias antiguas, aldeas que habían desaparecido, niños que nunca regresaron, noches completas que habían sido entregadas al descanso profundo. Solo aquellos que acepten su descanso podrán regresar, murmuró una voz profunda, resonando desde la propia agua. Pero deben comprender que no todos despertarán igual. Mateo miró a su madre, confundido y preocupado. ¿Qué quiere decir eso, mamá? Mariela respiró hondo. Quiere decir que debemos confiar en lo que vemos, que debemos entregarnos, aunque no entendamos todo, que hay un equilibrio y que si queremos despertar, debemos primero respetar a quienes descansan aquí. Los guardianes se inclinaron un poco más, como asintiendo ante su comprensión. La superficie bajo ellos comenzó a girar suavemente, como si la corriente los estuviera llevando hacia un núcleo más profundo del océano. Allí, el murmullo se hizo más intenso, más claro. Era la nana antigua, la misma que había acompañado a los aldeanos desde el principio, pero ahora parecía más sabia, más consciente. Cada noche que pasa, susurró la voz, es un hilo tejido en la manta del sueño. Cada niño, cada alma cansada contribuye, y solo quienes se muestran dignos pueden cruzar sin perderse. Mariela miró a Mateo y asintió. Vamos a cruzar, hijo, juntos. El agua comenzó a separarse frente a ellos, abriendo un pasaje más estrecho hacia la profundidad. A los lados, las manos flotantes se inclinaron suavemente, empujándolos hacia adelante, pero sin tocarles el cuerpo. Era un gesto delicado, maternal, que les decía, confíen, el descanso los protegerá. Mariela apretó la piedra agrietada. Sintió que su calor aumentaba ligeramente, como si reconociera la cercanía de los guardianes. Cada pulsación le recordaba que no estaba sola, que el agua, los rostros, los niños dormidos, todo formaba parte de un mismo mundo que debía respetarse. «Mamá», susurró Mateo por última vez antes de que la corriente los arrastrara hacia el núcleo. «¿Volveremos a casa?» «Sí, hijo. Si hacemos esto bien, volveremos. Solo debemos confiar». La corriente los absorbió lentamente. La luz brillante los rodeó. Las manos los mecieron. Los guardianes flotaron a su alrededor como centinelas silenciosos. Cada segundo parecía durar siglos, y cada respiración los acercaba a un lugar que Mariela no podía imaginar, pero que intuía profundamente: el corazón de la lluvia. Y allí, en el centro de todo, el agua comenzó a abrirse aún más, revelando algo que ni ella ni Mateo podrían haber esperado. Mariela y Mateo avanzaban lentamente por el pasaje abierto por los guardianes. El agua alrededor ya no era solo superficie, ahora fluía en espirales y remolinos, formando columnas de luz líquida que los rodeaban. Cada giro les mostraba fragmentos del pasado, recuerdos de noches dormidas y aldeanos que habían descansado allí siglos antes. La sensación era extraña, pesada, acogedora y a la vez inquietante. «Mamá, ¿ves eso?», susurró Mateo, señalando hacia el centro del núcleo.
Allí, un remolino más intenso que los demás brillaba con una luz cálida, dorada, casi viva. En el centro parecía latir algo sólido y líquido a la vez, como un corazón suspendido en agua pura. Cada pulso hacía que el agua a su alrededor ondulara suavemente, creando un ritmo hipnótico que hacía que sus párpados quisieran cerrarse. «Es el corazón de la lluvia», murmuró Mariela con voz temblorosa. «Todo lo que hemos visto, todo esto, está conectado a él». Mateo extendió la mano como si quisiera tocarlo. «¿Podemos acercarnos?». Mariela asintió, pero tomó su mano para que avanzaran juntos. Cada paso hacia el remolino principal era más pesado que el anterior. La corriente que antes los guiaba ahora parecía evaluarlos, como si midiera su determinación. De repente, la luz del corazón del agua se intensificó. Una voz profunda surgió del núcleo mismo. Quien toca el corazón del descanso debe elegir conservar lo que ama o entregarse a la paz completa. El corazón latía fuerte y cada latido parecía hablarles al alma. Mariela sintió la respiración de los niños dormidos, el murmullo de la nana antigua y el calor de la piedra agrietada contra su pecho. Todo convergía en un solo punto, un momento de decisión que definiría su regreso o su permanencia. «Mamá», dijo Mateo con voz temblorosa, «¿qué significa eso?». «Significa», susurró Mariela, sintiendo cómo su corazón se mezclaba con el latido del agua, «que no todos pueden volver, que algunos deben quedarse para que otros puedan despertar». Una corriente suave se deslizó bajo sus pies. Era tibia, reconfortante. Las manos flotantes los rodearon, moviéndose lentamente, como si les mostraran el camino. Mariela comprendió que no podían tocar el corazón directamente. Primero, debían demostrar que respetaban a quienes descansaban. «Debemos ser cuidadosos», dijo, mirando a Mateo. «No podemos dejar que el deseo nos haga egoístas». Mateo asintió y juntos se acercaron aún más al remolino. La luz dorada les bañaba el rostro. Cada respiración les llenaba de una paz profunda, casi peligrosa, como si el sueño los invitara a no regresar jamás. «Si no lo hacemos bien», murmuró Mariela, apretando la piedra con fuerza, «podríamos perderlo todo». El corazón de la lluvia comenzó a expandirse y por un momento la columna de agua pareció tragarlos. Los guardianes se inclinaron sobre ellos, sus ojos gigantes observando cada movimiento, cada pensamiento, cada emoción. Mariela comprendió que esta era la prueba final. Aceptar el descanso, sin egoísmo, sin miedo, sin intentar retener lo que debía fluir. Mateo cerró los ojos y respiró profundo. «Mamá, confío en ti». Mariela respiró hondo, dejando que la corriente de agua los envolviera por completo. Sintió cómo su cuerpo y su mente se mezclaban con el núcleo, cómo el latido dorado penetraba en su corazón. En ese instante comprendió la verdad. La lluvia no era enemiga, no era castigo, era equilibrio. «Estamos listos», susurró Mariela. El corazón de la lluvia latió una vez más, fuerte y cálido. La luz dorada se expandió, rodeándolos. Cada niño dormido, cada mano, cada guardián, todo pareció inclinarse hacia ellos, como si reconocieran su entrega. Y entonces, algo cambió. La corriente comenzó a retroceder suavemente, las manos se retiraron y el camino hacia la superficie comenzó a abrirse de nuevo. Mariela sostuvo a Mateo, sabiendo que el momento decisivo estaba pasando. La prueba había sido superada, pero el regreso aún no estaba asegurado. Desde las profundidades, una voz final susurró:
Quien comprende el descanso y respeta la vida que protege, regresará. El corazón de la lluvia latía aún fuerte, y la luz dorada comenzaba a guiarlos hacia arriba. Mariela sintió como la luz dorada del corazón de la lluvia los empujaba suavemente hacia arriba. La columna de agua que los había traído hasta lo más profundo del océano interior comenzaba a girar en sentido inverso, como un remolino que los impulsaba hacia la superficie. Cada giro los hacía sentir más ligeros, más libres, pero también más conscientes del precio que habían pagado. «Mamá», dijo Mateo, con la voz todavía temblorosa, «¿hemos hecho lo correcto?». Mariela lo miró y asintió lentamente. «Sí, hijo, elegimos respetar el descanso. Eso nos da la oportunidad de regresar». El núcleo del corazón de la lluvia se volvió más intenso, pulsando con fuerza rítmica. Cada latido enviaba ondas que hacían que las manos flotantes, ahora a su alrededor, brillaran como luciérnagas bajo el agua. El murmullo de la nana antigua los envolvía, cálido como un abrazo que los alentaba a continuar. Mientras ascendían, comenzaron a ver sombras familiares. Los aldeanos que habían permanecido en la superficie antes de descender se movían lentamente hacia arriba, algunos flotando, otros apenas visibles entre las ondas líquidas. Sus rostros aún eran vagos, pero la paz en ellos era evidente. Habían aceptado su descanso y ahora despertaban de la entrega profunda. «Mamá», susurró Mateo nuevamente, apuntando hacia un punto en la distancia. «¿Ves eso?». Allí, entre la bóveda gris perla del cielo y el agua que los rodeaba, comenzaba a aparecer un brillo familiar, la luz del mundo de arriba, un indicio de la lluvia y la tormenta que los había llevado hasta este lugar. Ahora parecía esperar por ellos, invitándolos a regresar. Los guardianes del sueño se inclinaron a su alrededor, formando un corredor de figuras líquidas que brillaban tenuemente. Sus ojos gigantes los seguían, asegurándose de que cada paso que daban hacia la superficie fuera consciente, respetuoso. Nadie debía apresurarse, la transición debía ser cuidadosa. «Cada segundo cuenta», susurró Mariela, mientras sentía como su cuerpo se liberaba lentamente del peso profundo del descanso. Cada latido del corazón de la lluvia se sincronizaba con su propio pulso, calmando su miedo y su incertidumbre. Mateo cerró los ojos un momento, dejando que la corriente los llevara. «Mamá, todo se siente tan tranquilo», murmuró. «Lo es, hijo», respondió ella, acariciándole la cabeza. «La lluvia nos enseña que no todo debe ser controlado, que a veces, para salvar lo que amas, primero debes confiar y dejar ir». A medida que ascendían, las sombras de los otros aldeanos desaparecían suavemente, como si fueran absorbidas por la luz que los esperaba en la superficie. La sensación de frío desapareció, reemplazada por un calor reconfortante que los envolvía. De pronto, la columna se estrechó nuevamente, acelerando su movimiento. La luz dorada del núcleo se fusionó con la luz del mundo de arriba, creando un brillo intenso que cegó a Mariela y a Mateo por un instante. El corazón de la lluvia latía con fuerza final, enviando una última onda que los impulsó directamente hacia la superficie. Emergieron con un chapoteo suave, sin ruido ni violencia. La lluvia sobre ellos había vuelto a su ritmo original, constante y tranquila. La plaza del pueblo estaba frente a ellos, mojada pero intacta. Los rostros de los aldeanos que habían descendido antes comenzaron a abrir los ojos, algunos parpadeando, otros respirando profundamente, despertando lentamente del descanso que les había otorgado la lluvia.
Mariela sostuvo a Mateo, respirando con alivio. «Lo logramos», murmuró. El corazón de la lluvia, aunque invisible ahora, parecía latir aún en algún lugar profundo, recordándoles que su viaje había sido más que un descanso, había sido una lección de paciencia, entrega y respeto. La nana antigua susurró suavemente a lo lejos, apenas audible entre el murmullo de la lluvia. El descanso verdadero salva, y quienes comprenden el valor del sueño siempre regresan. Mariela miró a los aldeanos que despertaban. Cada uno parecía diferente, más sereno, más consciente de la fragilidad del descanso y de la vida. Y aunque la tormenta continuaba sobre ellos, había una paz nueva, profunda, que no se rompería fácilmente. Mateo abrazó a su madre, sonriendo. «Mamá, quiero dormir ahora, pero tranquilo». «Lo haremos, hijo», respondió Mariela mientras la lluvia los envolvía con su sonido constante y calmante. «Dormiremos, y esta vez juntos». La lluvia caía suavemente sobre la plaza del pueblo, pero ya no era la misma tormenta que había arrastrado a los aldeanos al corazón de la lluvia. Era ligera, constante, casi un susurro que envolvía a todos en un manto de tranquilidad. El aire olía a tierra húmeda y a frescura recién nacida, y los charcos brillaban con reflejos de luz que parecían recordarles que algo extraordinario había ocurrido. Mariela sostuvo a Mateo entre sus brazos mientras caminaban lentamente por la plaza. Los aldeanos despertaban uno por uno, algunos parpadeando confundidos, otros respirando profundamente como si hubieran dormido siglos, aunque solo habían pasado unos momentos según el tiempo del mundo exterior. Sus ojos reflejaban una paz desconocida, un conocimiento silencioso de que habían experimentado algo más grande que ellos mismos. «Mamá», susurró Mateo, «todo se siente diferente». «Sí, hijo», respondió Mariela sonriendo débilmente. «Todo está más tranquilo ahora». Tomás se acercó a ellos, la piedra aún en su bolsillo, con la mirada calmada pero profunda, como si hubiera comprendido lo que el corazón de la lluvia les había enseñado. «Es como si el pueblo entero hubiera respirado hondo», dijo, «como si la tormenta nos hubiera recordado quiénes somos realmente». Mariela asintió. «Y lo que más me importa es que estamos juntos. Eso nunca debemos olvidarlo». A su alrededor, la lluvia seguía cayendo con un ritmo constante, casi musical. Cada gota parecía contar historias antiguas, historias de aldeas que habían descansado en secreto, de noches en las que los niños dormían mientras la lluvia susurraba cuentos para calmar sus mentes inquietas. Los rostros de los aldeanos, aunque cansados, mostraban serenidad. Habían regresado del descanso profundo sin miedo, sin dolor y con una comprensión silenciosa de la importancia de dejar ir lo que no se puede controlar. Mariela miró a la plaza desierta donde los charcos reflejaban la luz gris perla de la tormenta. Cerró los ojos un momento y dejó que el sonido de la lluvia llenara su lente. El murmullo de la nana antigua parecía aún acompañarlos, pero ahora no era urgente ni insistente, solo una melodía suave que invitaba a dormir. «Mamá, quiero dormir ahora», dijo Mateo, acurrucándose contra ella, pero tranquilo, como la lluvia. «Sí, hijo», respondió ella abrazándolo con fuerza. «Vamos a dormir, y esta vez será un sueño completo, profundo y sin miedo». Los aldeanos comenzaron a regresar a sus casas caminando despacio, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. Cada paso parecía conectado al latido de la lluvia, a su ritmo constante, que ahora no exigía, solo acompañada. Mariela y Mateo se dirigieron a su hogar, observando cómo el pueblo, mojado pero vivo, respiraba con calma. Esa noche, cuando por fin se recostaron en su cama, escuchando la lluvia caer suavemente sobre el techo, Mariela comprendió que todo lo vivido tenía un propósito.
enseñarles que el descanso verdadero no era solo físico, sino también del alma, que la entrega, la confianza y la comprensión podían salvarlos de la desesperación y traer la paz que todos necesitaban. Mateo cerró los ojos lentamente, su respiración calmada y profunda, mientras Mariela lo miraba con amor y gratitud. La lluvia seguía cayendo, constante y suave, llenando cada rincón de su hogar con un sonido tranquilizador, como un viejo cuento que arropa a quien lo escucha. Mariela también cerró los ojos, sintiendo cómo el mundo entero parecía detenerse por un instante. La tormenta había terminado, el corazón de la lluvia seguía latiendo en algún lugar profundo, y el pueblo estaba en paz. Finalmente, después de tanto miedo y tanto descanso, podían dormir. Y así, con la lluvia para dormir, cada habitante del pueblo, desde los más pequeños hasta los ancianos, cayó en un sueño profundo, tranquilo, eterno en la memoria de la noche.